Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre, les brindo la mejor y cordial bienvenidas a todos, hermanos, amigos, discípulos, compañeros de labores, compañeros de ministerio que permanentemente nos acompañan en esta programación de Torá al instante, Israel Casa Integral. Nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos desarrollando en esta semana, y a propósito, muchísimas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios, sus buenas apreciaciones, sus ideas, sus aportes al tema. En verdad, muy contento y agradecido de saber que tenemos un selecto grupo de hermanos, hermanas que nos acompañan, que apoyan el ministerio y que participan con sus buenas opiniones. Siempre las buenas opiniones en el sentido toraico, siempre hablamos bien. Hablar bien significa bendecir, decir bien. Muy bien, mis amados hermanos, empezamos la jornada con el tema de la palabra profecía. ¿Qué es el profeta? ¿Quién es un verdadero profeta? Toda vez que la Biblia nos menciona a los profetas, y tenemos un gran número de ellos con unas vidas apasionantes. Cada historia de cada profeta bíblico es importantísimo que la conozcamos, pero también la palabra nos enseña respecto de los falsos profetas. Interesante, muy interesante. Yo quiero hacer uso de la palabra profética en este día y les voy a compartir una palabra profética. Si me permiten, hoy voy a hacer uso del ministerio profético. El profeta Roberto Alfaro. No lo digo con mala intención, lo digo en el sentido de que muchos empezaron su ministerio pastoral, ya lo mencioné, al poco tiempo decidieron que no, que el ministerio pastoral no les encajaba muy bien, entonces decidieron convertir el ministerio pastoral en el ministerio apostólico. Posteriormente el ministerio apostólico no les pareció muy interesante y decidieron convertirlo al ministerio profético y el ministerio evangelístico, etc. La maestría, el PhD, el posgrado y el querubín y todo lo demás. Voy a leer una palabra profética, repito, haciendo uso de una lectura profética maravillosa que encontramos en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 28. Observen, fuimos en el capítulo 2, o en el nivel 2 mejor, acostumbrados en algún momento de la historia de nuestras vidas a tratar con los profetas. Y este fin de semana tenemos al profeta, y el otro fin de semana viene el otro profeta, y el otro profeta, y el gran evento profético. Amén. Y estos profetas en su momento lo que hacían era dar una palabra, sí, una palabra interesante, poderosa, fuerte, impactante, motivacional, de alguna manera, si lo puedo decir así, pero llenándonos el corazón de ilusiones, de prosperidad, de crecimiento. Yo recuerdo alguna vez alguien me habló y me dijo: tu iglesia, Pastor Alfaro, va a tener un crecimiento como nunca antes. Vendrán camellos y carrozas y traerán oro y vendrán gentes de todas las naciones. Y justo después de esa palabra profética tuvimos una tremenda crisis en la congregación y se nos partió la división de la iglesia en algún momento, en un momento muy crítico, y gracias al Eterno único y no más. Pero la palabra profética está escrita porque todo el contexto de nuestra Biblia
en el Tanakh y en el Brit Hadacha es palabra profética. Por lo tanto, debemos presentar nuestros oídos muy abiertos y nuestros ojos muy atentos, o nuestros ojos mejor bien abiertos y nuestros oídos muy atentos a escuchar la palabra profética. Entonces lea conmigo por favor, Devarim, Deuteronomio capítulo 28. Dice esta palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas berajá, bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Es decir, que el modelo del profeta en el nivel 2 no es que realmente estuviese equivocado, por favor, pero realmente los profetas vienen y hacen anuncios de prosperidad y de prosperidad y de prosperidad. Cuando veamos la historia de los profetas bíblicos, nos daremos cuenta que muchos de ellos, más que prosperidad, lo que realmente anunciaban era tragedias que estaban por suceder, o cómo podíamos evitar que esas tragedias ocurriesen. En esta palabra profética de Devarim capítulo 28, que es una palabra, mis amados hermanos, escrita en la Torá, en Devarim capítulo 28, para aquellos que dicen que la Torá fue abolida. Si la Torá fue abolida, mis amados hermanos, entonces esta palabra profética no puede ser parte de aquellos que predican o anuncian que la Torá fue abolida. Porque si Deuteronomio 28 me habla de las bendiciones, si escucho atentamente la voz de Dios y esto fue abolido, entonces, mi querido hermano, no tienes parte con esta palabra profética. Yo no entiendo cómo podemos decir que la Torá fue abolida. Si esto fue abolido, entonces no tiene parte para conmigo. Amén. Es asunto de leer y entender. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Es decir, que hay un requisito establecido por el Padre para efectos de recibir la bendición en la palabra profética. Y la bendición viene cuando tú estás atento, con ojos abiertos, oídos despiertos para escuchar la voz de Adonai y para guardar y hacer y poner por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Esos mandamientos los vimos desde Shemot capítulo 20 y a lo largo de todo el texto bíblico. En el Tanakh encontraremos 613 misbot en la Torá, aquí mismo en la Torá. Entonces, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y a todas estas bendiciones yo solo puedo decir un fuerte amén. Yo recibo en mi corazón esta palabra profética que el pastor profético de hoy está explicando. Está escrita, no es que me la esté inventando o que el Eterno me la reveló en esta mañana o que algo apareció y me iluminó. No, hermanos, estoy leyendo lo que la palabra dice, lo que nuestro manual de instrucciones, la Kadosh Torah, nos enseña. Dice la palabra: te abrirá Adonai tu buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Por favor, qué texto maravilloso este. Permítame ir un momento y no sé por qué voy por este tema, pero ya el Eterno nos dirigirá. Vamos en la dirección de él. Capítulo 15, verso 6, dice, aquí mismo en Deuteronomio: ya que Adonai tu Elohim te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Miren, mis amados hermanos, si hay alguien en la historia de la humanidad que se tomó
a bien recibir esta palabra profética ha sido justamente nuestros hermanos de la tribu de Judá. Si usted está en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en España, en no sé cuántas otras naciones, mi amado hermano, mis amados hermanos en Londres, en Holanda, en Alemania, Shalom, muy seguramente están rodeados de comunidades judías y comunidades judías extraordinariamente prósperas. Es más, la gran economía en sus naciones, en sus empresas, tienen que ver con la mano y la creación de empresarios judíos. Vean un ejemplo básico y sencillo aquí en América. Cuando el Eterno nos ha permitido en varias ocasiones visitar la ciudad de Nueva York y caminamos por esas avenidas, la Quinta Avenida, la Cuarta Avenida, la Primera Avenida, todas las avenidas, y caminamos por todas las áreas de Nueva York, nos encontramos a un sinnúmero de hermanos de la tribu de Judá, pueblo judío, judío ortodoxo en su gran mayoría. Pero hay varias comunidades del pueblo judío en diferentes niveles, digamos. Y todos ellos son los empresarios, los dueños, los propietarios de las grandes empresas multinacionales y no multinacionales, empresas o pequeñas empresas, pero todas productivas. Esta comunidad tiene sus propios barrios, sus propias escuelas, sus propias universidades, sus propios centros médicos, sus propios medios de transporte, su propia policía, sus propios centros de operaciones, sus propias compañías de internet, toda una infraestructura que no depende de la economía de los Estados Unidos, sino que la economía de los Estados Unidos depende de la economía de este pueblo, el pueblo de Judá. Y esta palabra que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 15 dice: ya que Adonai tu Elohim te ha bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esta palabra profética establecida en la Torá, alguien la tomó y dijo: esta palabra es para mí. Y este pueblo judío, repito, en la mayoría de nuestras naciones son los inversionistas, los que manejan las bolsas de valores, los que rigen la economía en las naciones, porque tomaron una palabra profética. No porque un profeta vino y dijo: me parece que esto sería lo que va a pasar. No. Porque la palabra profética de Devarim capítulo 28 dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim. Entonces, hermanos, para centrar la historia de esta semana, definamos al profeta como aquel hombre que Adonai establece y determina para que lleve una palabra a un pueblo. No necesariamente la palabra profética siempre será la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad, porque en muchas ocasiones los profetas también anunciaron grandes tragedias que estarían por suceder. Ahora bien, la palabra profética aquí nos indica bendiciones, pero la palabra profética en este mismo capítulo de Devarim 28, en el verso 15, nos habla: pero acontecerá que si no oyeres la palabra profética de Adonai tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, que si tú sigues siendo aquel emprendedor en desarrollar tu empresa a tu manera, con tu forma de pensar, con tu manera de vivir, con tu manera estratégica comercial del mundo, a tu manera, de manera un poco ilícita, inadecuada, inapropiada, con doble contabilidad y manejos un poco turbios, pues maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Y Adonai enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Es decir, cuando no prestamos oído a la voz de Adonai para cumplir
Dice Josué capítulo 1, versos 8, 9, y meditas en esta palabra de día y de noche, y haces conforme a lo que en ella está escrito, entonces todo cuanto empieces te saldrá bien, y serás bendecido y serás prosperado. Pero cuando queremos hacer nuestra voluntad, repito, a nuestra manera, vienen una serie de situaciones en las que Adonai tratará con cada uno de nosotros. Dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estoy leyendo una palabra profética. ¿Y por qué estoy haciendo el ejercicio, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos de los profetas del siglo XXI pensamos en aquellos hombres, repito, que nos hablan solamente de riqueza, prosperidad, prosperidad, prosperidad. 5 leyes para ser próspero. 3 maneras de ser ricos como los judíos. Por favor. Es decir, que reconocemos que el pueblo judío tiene riqueza, pero no reconocemos que lo que el pueblo judío hace es obedecer y cumplir con la palabra de Adonai. Es decir, 3 oraciones al día, mantener nuestro tiempo de oración, mantener nuestra lectura de la palabra, estar en nuestros devocionales, estar estudiando la parashá, estar celebrando el tiempo de Shabbat, cumplir con las ordenanzas de Levítico 23 y celebrar nuestras convocatorias. Entonces, ahora entendemos por qué es que este pueblo es un pueblo tan extraordinariamente prosperado, porque caminan conforme al manual de instrucciones. Ahora, para todos nosotros que estamos pasando de este proceso del nivel 2 al nivel 3, en esa transición, estamos aprendiendo. Y ahora que estamos aprendiendo, estamos viendo también, evidentemente, que esa palabra profética viene sobre nosotros y nos prospera. Así en ese orden de ideas, amados, veamos entonces y continuemos con la historia en la vida apasionante y maravillosa de ¿quiénes? Del profeta Elías y del profeta Eliseo. Para recurrir un poco a la historia, vemos que el profeta Elías, en el siglo IX aproximadamente, en ese tiempo en la nación de Israel, nos muestra en el Antiguo Testamento que el nombre de Elías aparece como Ya es él. Adonai es mi Elohim. Y hay una referencia muy importante que da principio a la historia de la vida del profeta Elías en el primer libro de Reyes. Tome nota, por favor. Primer libro de Reyes en el capítulo 17, verso 1. Si usted va a ese texto conmigo y lo lee, por favor, notará que en este texto hay algunos indicios interesantes de quién es el profeta Elías. Su historia es un tanto desconocida realmente. Pero aquí vemos en este texto que nos dice que era como el tisbita, que era de los moradores de Galat, pero no existe realmente una información precisa o concisa sobre su origen. Esta referencia que estamos viendo pues es un poco tenue, si puedo decirlo. Existe algún texto masorético que sugiere que Elías residía en Galat, pero que su lugar de nacimiento no era sino era quizás Tisbet de Neftalí. En la versión bíblica Septuaginta, por ejemplo, tiene en sus registros el nombre de Kesbot Teus Galat, lo que indica que Tisbet de Galat. Tradicionalmente se le ha considerado como un lugar ubicado aproximadamente a unos 13 kilómetros al norte de Jacob. Lo que podemos afirmar es que Elías fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes profetas que Adonai ha permitido levantar, si puedo usar la expresión, en los tiempos de la antigüedad. Y su espíritu y su fervor, por supuesto, su entrega, su ministerio profético, son dignos de imitar y, desde luego, difíciles de comparar o siquiera de igualar. El ministerio profético de Elías se registra en el primer libro de Reyes, en los capítulos 17, 19, 21, también en el segundo libro de Reyes, capítulos 1, 2, y todas estas narraciones que vemos allí, que originalmente están escritas en un hebreo clásico más puro, de un tipo que difícilmente puede encontrarse después del siglo VIII, no podrían haber durado mucho tiempo en forma oral. Describen su ministerio en el reino del norte de la dinastía de Onrim. Ayer mencionamos sobre esta historia de Onrim, muy importante que lo conozca. Lo que vemos en los textos
respecto de Elías, es también importante entender que fue un contemporáneo para el tiempo de Acab y el tiempo de Ocosías. Y por la posición de la narrativa del arrebatamiento en segundo libro de Reyes, capítulo 2, y la respuesta a la pregunta de Josafat en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 11, por favor, les pido, hermanos, tomen atenta nota de estos textos, léalos en casa. Podríamos llegar a una conclusión de que su arrebatamiento se produjo probablemente en la época del comienzo del reinado de Joram en Israel. La dificultad que se presenta a esta conclusión la muestra el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 21, del verso 12 al 15, posiblemente pueda resolverse interpretando en el controvertido versículo del capítulo 2 de Reyes, en la segunda de Reyes, en el capítulo 8, verso 16, donde habla de una corregencia de Josafat y Joram, reyes de Judá, o considerando la carta como un oráculo profético escrito antes de su arrebatamiento. Lo interesante aquí, hermanos, es que el ciclo de Elías presenta 6 episodios en su vida que son extraordinariamente importantes. Vamos a definirlos. Primero, su predicción de la sequía, maravilloso, y posteriormente su huida, el encuentro en el monte Carmelo, la huida a Horeb, el incidente de Nabot, el oráculo acerca de Ocosías y su traslado o arrebatamiento. Con excepción del último, todos estos eventos se refieren básicamente al choque entre la adoración de Adonai y los profetas de Baal. Baal, como hemos visto en los textos, en estas historias de Baal Melcar, la deidad protectora oficial de Tiro, Acab impulsó esta variante fenicia del naturismo religioso de Canaán después de su casamiento con la princesa Tría. Jezabel, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30 al 33, pero fue Jezabel la que tuvo la mayor responsabilidad para el exterminio sistemático del culto a Adonai y la propagación de Baal en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4 al 13. Estos textos, mis amados, les pido por favor, repito, tomen atenta nota, léanlos con detenimiento. Primer libro de Reyes, capítulo 18, vean los versos 4, 13, 19. Vaya al capítulo 19, lea los versos 10 al 14. Le pido, hermano, léalos por favor, porque estas historias respecto de la vida de Elías son importantes. Yo, la verdad, con todo respeto, hermanos, asumo que estas historias ya las hemos visto, las hemos considerado en muchos años estudiando la palabra. Si usted por primera vez abre esta Biblia y encuentra por primera vez estos capítulos y esta historia en la vida de Elías, le pido por favor, léalo con detenimiento. Si usted lo ha hecho por años anteriores, le pido por favor, léalo nuevamente. Porque recuerden que estamos haciendo una auditoría escritural. Y al hacer auditoría escritural, nos vamos a encontrar con episodios que muy probablemente cuando los leímos no encontramos su valor y ahora necesitamos escudriñar. Elías aparece en el primer episodio, como lo mencionamos hace un momento, en el primer libro de Reyes en el capítulo 17. Pero no hay una introducción, realmente simplemente aparece. Y después que hizo llegar a Acab el oráculo anunciándole una sequía, se aleja de la jurisdicción de este rey, primero de Kerit, al este, elonista del Jordán, y de allí a Sarepta, actual Sefarat, debajo de Sidón. Y vemos, mis amados hermanos, que Elías se mantuvo de una forma extremadamente milagrosa en ambos lugares. Y mientras se encontraba en Sarepta, hizo un milagro. ¿Cuál milagro? El milagro de la curación. Vamos a ir a ese milagro porque creo que con respecto a los milagros necesitamos considerarlo. Primer libro de Reyes en el capítulo 17 y veamos el verso 17. Dice esta palabra. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, recuerden que ayer ya dimos comienzo a esta lectura, estamos hablando
de la historia apasionante por demás de Elías y la viuda de Sarepta. Recordemos un poco la historia. Adonai le habla al profeta Elías y le indica que debe ir hacia un lugar. Véanlo en el verso 8. Vino la palabra de Adonai y le dijo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda. Es decir, ayer lo estudiamos. Adonai le habló a esta mujer viuda y le dijo: vendrá un hombre llamado Elías, un profeta que yo estoy enviando. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Ayer lo evaluamos. Obedeció. Obedecer. Ese es el abecedario que tenemos en nuestro idioma español para Adonai. Obediencia. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, es decir, en una acción de oración, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ayer explicamos estos detalles. Hoy vamos a referirnos más al verso 17. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Adonai? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y a memoria y para hacer morir a mi hijo. El profeta le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Adonai dijo: Adonai, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Adonai y dijo: Adonai, Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Adonai oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Maravilloso, por favor. Le pido, amado hermano, subraye este texto. Aquí estamos frente a una resurrección. Por favor. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Por favor, deme un poderoso amén. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Elohim y que la palabra de Adonai es verdad en tu boca. Por favor, necesitamos tener un tiempo maravilloso de discernimiento de espíritu. No te conformes con aquellos profetas que te hablan bonito y te dan palabras bonitas. Y qué bonito predica, y qué bonito habla, y qué bonito dice. Por favor, no es lo bonito, es lo profético, es lo que está escrito. Es decir, si una persona presenta una palabra profética de lo suyo, y no es una palabra profética de lo que escrito está, mis amados hermanos, evalúen el resultado. La palabra profética ya está escrita. Di comienzo a esta jornada en el día de hoy hablándoles como profeta. ¿Y cómo les hablé como profeta? Leyendo el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 28. Leyendo la palabra profética. Porque cuando leemos un texto de nuestra Torá, no es el pastor Alfaro quien habla, es la voz y los labios del pastor Alfaro a través de la palabra profética establecida para que tus oídos se abran y tus ojos estén atentos a esa palabra profética. Entonces, cuando escuchas la voz de Adonai: pastor, yo nunca he escuchado la voz de Adonai, a mí nunca Adonai me habla. Si estás escuchando este tema hoy, en este espacio, es porque estás escuchando la voz del Padre. Yo estoy escuchando la voz del Padre en este momento, hablando a mi corazón. Así es que, mis amados hermanos, en este primer episodio tan extraordinario, vemos que hay un milagro. Por favor, diga conmigo: un milagro. Cuando la palabra profética tiene explicación espiritual, es decir, se cumple en nuestras vidas, veremos milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Los milagros se suceden hoy, por favor. Los milagros se suceden hoy, mañana, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Basta ya con que hoy en la mañana al levantarnos teníamos vida. Esto ya es un milagro, porque nuestra alma regresa durante la noche, sale, pero durante el día al despertar temprano en la mañana
tenemos vida, 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 y por eso nuestro primer despertar en el momento de la mañana es darle gracias a nuestro Padre Eterno, Shema Israel, Shema Adonai, y podemos decir Adonai Echad. Gracias, Eterno Padre, porque nos das la vida. Gracias porque nos permites un nuevo día. Gracias porque hoy nos levantas, Padre Eterno, en el poder de tu palabra profética. Veamos un segundo episodio que se sucede, además, ahora, durante 3 años más tarde. Acompáñeme aquí mismo, al libro de Reyes en el capítulo 18, verso 1. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Vaya por favor usted con su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1. Lo vamos a leer porque cuando se trata de estos milagros de los profetas, de estos hombres llamados, elegidos de Adonai, tenemos mucho que aprender. Y de esta manera discernir de esas palabras proféticas que alguna vez nos dijeron que no tenían el contenido ni el respaldo como palabra propia de Adonai. Vamos a nuestra pausa y en unos segundos regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por continuar aquí con nosotros. Por favor, primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, vamos a tomar el texto en el capítulo 18. Y entre tanto, por favor, busque usted también en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 4, verso 25. Vaya conmigo, vamos a leer estos dos textos. Primer libro de Reyes en el capítulo 18, luego miraremos capítulo 4 del libro de Lucas y también creo que sea prudente que miremos en el libro de Santiago, vayan al libro de Santiago por favor, en el capítulo 5 y en el verso 17. Vamos a ver estos 3 textos. Este es un segundo episodio maravilloso en la vida del profeta Elías. Este que acabamos de mencionar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, por favor, revíselo nuevamente, estúdielo, porque algo grande está pasando hoy. Pasados muchos días, vino la palabra de Adonai a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Adonai, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Adonai, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con agua y pan. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país de todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con el profeta Elías. Y cuando lo reconoció, por favor, miren qué texto maravilloso del verso 7. ¿Me está acompañando en la lectura? Por favor, no se quede solamente con escuchar, a excepción de que vaya usted conduciendo su vehículo. Por favor, precaución. Pero si usted está en casita o en su oficina y tiene su Biblia abierta en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, y lee conmigo, creo que encontraremos más sabor en la lectura. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Por favor, qué honra en el ministerio de un profeta cuando alguien le reconoce, no como el hombre del rating, como el hombre teleevangelista, sino como el hombre profeta de Dios. Porque verdaderamente sé
que evidentemente tu palabra es la palabra que Adonai tiene para su pueblo. Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Adonai tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Adonai te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarle, él me matará. Y tu siervo teme a Adonai desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai? Que escondía 100 varones de los profetas de Adonai de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Y le dijo Elías, vive Adonai de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso a Acab, vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Observen, este profeta Elías se presenta ante el rey y no le está brindando una palabra profética de prosperidad. Le está requiriendo que el hecho de haber desobedecido y el hecho de estar fuera del ordenamiento de los mandatos de Adonai, importante esto, le respondió, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera que comen en la mesa ¿de quién? De Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, por favor, léalo con detenimiento. Ya usted sabe a qué se refiere a todos los hijos de Israel. Aclárelo, por favor. En el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Adonai es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta palabra profética que estamos compartiendo hoy en el capítulo 18 en la vida del profeta Elías es extraordinariamente importante. Mis amados hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto hoy entrar a este poderoso nivel de Torah? Están aquí las teologías, las filosofías, el humanismo, diciendo la Torah fue abolida, las mujeres no predican, el talí es de los judíos, el Shabbat es de los judíos, se están judaizando. ¿Hasta cuándo permaneceréis vosotros en esta disyuntiva de pensamientos históricos, teológicos, doctrinales? Si Adonai es el Elohim, a él seguidle. Es decir, si tú, mi querido hermano, en el nivel 2 predicas de la Biblia, de la Torá, lo que escrito está, porque escrito está, entonces haz lo que escrito está. No tomes tu filosofía y tu teología y la conviertas en doctrina a tu manera. No. Lo que escrito está, escrito está. Aquí abolido no hay absolutamente nada.
porque todo cuanto está escrito tiene cumplimiento. Ayer, hoy y siempre. Ahora, ese ayer, hoy y siempre lo podemos definir nosotros en el tiempo nuestro, en el tiempo humano, para definir el ayer, el hoy y el siempre. Pero en el tiempo de Adonai no existe el ayer, hoy y siempre. En el tiempo de Adonai es la eternidad. Hermano, espero que usted me esté comprendiendo lo que estoy hablando en este momento, porque es muy profundo. Lo voy a repetir. No quiero decir que usted no lo pueda comprender, por favor, no me malinterprete, pero quiero repetirlo para que lo discierna y lo deguste con propiedad. En el tiempo nuestro, en el tiempo cronos del hombre, nosotros tenemos un tiempo cronos, el horario, la hora, los minutos, los segundos, los días, los meses, el año. Esos son tiempos cronos. Por eso de allí viene la palabra cronómetro, para medir el tiempo. Pero en los tiempos de Adonai no tenemos el ayer, el hoy y el mañana. El tiempo para nosotros fue ayer, el tiempo hoy y el tiempo por venir, el tiempo futuro. Sí, en el tiempo cronos. Pero en el tiempo del Eterno, Él es el tiempo. Él es la eternidad. Es decir, para nuestro amado Adonai no hay ayer, hoy y mañana. Él siempre, la eternidad está por siempre. Espero que esto lo reciba, hermano, porque es muy importante que lo tengamos presente. Para de paso echar a tierra, si puedo usar esa expresión, aquella expresión de que en el tiempo pasado, es que eso es del tiempo pasado. No, la palabra no tiene tiempo pasado. Esta palabra es viva hoy. Hebreos capítulo 4:12 nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante. Hoy lo fue en la eternidad y lo seguirá siendo en la eternidad. Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Adonai. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros ídolos, y yo invocaré el nombre que es sobre todo nombre, Yod-Hei-Bad-Hei, y el Elohim que respondiere por medio de fuego, ese sea el Adonai. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, me parece bien, porque nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Nuestra teología es correcta y nuestra denominación tiene la verdad. Ok, veamos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, pues que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros ídolos, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Elohim es, su ídolo es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y no hay quien lo despierte. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¡Wow! Tremenda historia, que tiene que ver mucho esto incluso con algunos rituales del primer nivel. Si usted ve algunas de las películas de Roma, notarán cómo hay personas que hasta nuestros días todavía practican este tipo de costumbres de Baal y las consideran sacrificios. Muy cristianos, comillas, por favor, totalmente equivocado. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Por favor, esta expresión aquí es tan importante, tan importante. Necesito hacer un pequeño stop aquí para que usted, por favor, digiera
auditoría escritural a esta palabra. Observen, lo voy a repetir. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Esta palabra profética es para ti y para mí hoy, a todo el pueblo de la casa de Israel, dice el profeta Elías para el siglo XXI. Dice, acercaos a mí, acerquémonos a la palabra profética. Y todo el pueblo se acercó, es decir, obediencia. Por favor, Israel, casa de Israel en las naciones, es tiempo de acercarse a la palabra profética. Obedeced. Y él, el profeta, arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Pastor, ¿usted qué ve? Algo tan profundo allí. ¿Qué es? ¿Qué es, mi amado hermano? Lo que llamamos el altar familiar. La mesa conyugal. El altar familiar está arruinado porque tenemos caos en la familia. Porque tenemos esta descomposición social, cultural, moral, espiritual. Porque no hay altar familiar en los hogares. Estamos restaurando, dijo el profeta, acérquense y restauremos el altar de la oración. Restauremos el altar donde el esposo, la esposa, los hijos, nos reunimos en familia, compartimos la palabra, nos alimentamos de esta palabra, nos alimentamos físicamente, comemos del maná que el Eterno nos entrega y compartiendo como familia y oramos por nuestra nación y oramos por nuestros gobernantes y oramos por nuestras economías y oramos por nuestra vida como familia. Necesitamos restaurar, reparar el altar familiar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que me están escuchando en este día, tienen en sus casas este tiempo maravilloso del altar familiar? ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, se reúnen el día viernes al atardecer, al cerrar la jornada del día, en el día 6? Disponen su tiempo para celebrar Shabbat, y Shabbat no es simplemente más que Padre, gracias por Shabbat, bendícenos, amén. Por favor, hermanos, tenemos que dar algo de parte nuestra. Tiempo de oración, tiempo de familia, tiempo de compartir los alimentos. Que si las velas se encienden, que si no se encienden las velas, que si se coloca pan, que si no se coloca el vino, que si esto. Por favor, mis amados hermanos, maduremos, crezcamos en el nivel toraico. Si hermano, usted gusta encender sus velas, enciéndalas, hermana, que por eso no va a perder la salvación. Por favor, dejen de prestar oídos a tanto ministerio hoy, criticando y juzgando si usa talí, si no usa talí, si dice Yeshua, si dice Yahshua. Por favor, no perdamos la importancia de la celebración en pequeñeces y en distracciones. Eso estuvo bien en el segundo nivel, entre la denominación de aquí y la denominación de allá. Pero nosotros no podemos estar en este nivel entre los de Baal y los de Adonai. No. Padre eterno, apártanos de esa condición. Reparemos el altar familiar, restauremos ese tiempo maravilloso de nuestro altar familiar. Y tomando Elías 12 piedras toma Elías, que representan a la nación de Israel, a las 12 tribus. Amén. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Adonai, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Adonai. Amén. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. Recuerden que la leña tipifica ¿qué? A ver, por favor, ¿quién me contesta? Escríbalo en el chat. Ya lo mencioné. ¿Qué tipifica la leña? Recuerden el capítulo 17. Al entrar Elías a Sarepta, vio a una mujer recogiendo leña. ¿Qué significa? Alguien que lo escriba. Lo voy a dejar al final. Alguien que lo escriba, por favor. Ya lo enseñé y espero que estemos aprendiendo. Entonces alguien lo va a indicar. Preparó leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo,
hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Esta tercera vez, estamos hablando un lenguaje extraordinariamente profético. De manera que el agua corría alrededor del altar. ¿Qué tipifica el agua? Que corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres el Elohim de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Adonai, respóndeme para que conozca tu pueblo que tú, oh Adonai, eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Adonai, amén, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Adonai es nuestro Elohim, y Adonai es el Elohim. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¡Guau! Perdón. Amén. Se me pegó un poco este americanismo. Amén. Observen a este profeta. Es decir, no hay negociación entre la luz y la oscuridad. No hay un tipo de mesa de conciliación entre lo inmundo y lo puro. No hay posibilidad que en nuestros corazones haya una disyuntiva entre Elohim y Baal. No puede haber en nuestros corazones una división entre Mashiach y las doctrinas denominacionales. Si en las doctrinas denominacionales predicamos de Adonai, y muchas congregaciones tienen el nombre Iglesia Adonai, Iglesia Shalom, por favor, si tú no estás con Adonai y si tú no estás en Shalom, creo que el nombre que tiene entonces tu congregación está equivocado. Porque no es solamente que suene bonito, es porque tiene que haber una revelación. Si yo he colocado el nombre de mi congregación, Adonai Nisi, Adonai Rafa, es porque tengo una revelación quién es mi Mashiach. Y mi Mashiach, el Adonai, el Ejad, no un profeta de Baal. Por lo tanto, Elías nos muestra una acción de carácter contundente y allí los degolló. Muy bien. Este tema que estamos viendo aquí en esta historia nos habla con absoluta certeza sobre la soberanía que establece un profeta establecido, determinado, fundamentado en el poder de la palabra. Como un profeta clama a voz viva a nuestro Adonai y nuestro Adonai respalda. Nuestro Adonai envía el fuego consumidor. No necesitamos entonces, como lastimosamente vemos hoy, a tantos hombres haciendo figuras de magia, tal vez si puedo utilizar esa palabra, en los altares, en las plataformas, tratando de hacer magia, no puedo usar otra palabra, falsos profetas, que han contratado incluso, y lastimosamente es un poco vergonzoso mencionar esto, han contratado incluso actores para que pasen en sillas de ruedas y cojeando y por favor y tantas cosas. Y tengo, por favor, se los puedo decir por testimonio. Y si hay algunos pastores que me conocen recordarán alguna época en la que yo creía profundamente, y digo, no es que no crea hoy en la palabra profética de ninguna manera, al contrario, más que nunca creo en la palabra profética, en esta palabra profética. Pero cuando alguna vez participé
como pastor en el segundo nivel de un evento profético, y el profeta invitado vino y vino la gente y vinieron del norte y del sur y de aquí y de allá. Y cuando el profeta dijo, pasen los enfermos y pasen los minusválidos y pasen estos y pasen los otros, pastores, apóyenos, pasen ustedes a ayudar, vamos a orar. Y yo realmente, hermanos, les puedo decir con todo mi corazón que hasta ahí creía profundamente en mi corazón lo que estaba haciendo. Y bajé a aquel escenario y empecé a ver a estas personas en condiciones, algunos postrados en camas y sillas de ruedas y tantas cosas. Y yo sentía en mi corazón esa palabra profética de bendecir y de orar. Y yo esperaba ver cómo se levantaban y realmente cómo podían caminar. Y procuré llevar a alguno de estos hombres bastante pesado por demás y tomé esa silla y fue impresionante. No sé cómo Adonai me dio fuerzas de subir esta silla con este hombre hasta la plataforma, al escenario. Y cuando el profeta invitado me vio que estaba acercándome con un hombre bastante pesado y en una condición muy delicada de silla de ruedas, el profeta lo vio y dijo, wow, si me lo trae hasta el frente y esto aparece en televisión, quedaré en ridículo porque evidentemente ese hombre no se va a levantar. Inmediatamente este profeta dijo, hasta aquí hemos llegado en esta noche, hermanos, bendiciones, bendiciones, se ha terminado hasta el día de mañana, bendiciones, y se fue. Y me dejó en aquella plataforma con aquel hombre. Y yo simplemente lo miré y le dije, hermano, oraré por ti, por tu salud. Y si el Eterno tiene para que te recuperes y te levantes, no temas, que si no fue hoy, es en el tiempo de Adonai. Pero sentí tanto dolor, hermanos, de la manera como se juega con la palabra, de la manera como se manipula estos eventos de sanidades. Y creo poderosamente en la sanidad y lo he vivido. Por experiencia personal he visto a mis amados hermanos en condiciones críticas y hemos tenido el privilegio de ir con mi amada esposa en un hospital, en muchos lugares, en alguna casa, y hemos orado y nos han apoyado los hermanos en la oración, en la intercesión, y para la gloria de nuestro Padre hemos visto sanidades y hemos visto los milagros, y creo en la sanidad y creo en los milagros. Pero me duele profundamente en mi corazón que se manipule y se utilicen estas herramientas para lastimar el corazón de tantas gentes. Y si tú eres una de esas personas, amado hermano, que ha sido afectado con este tipo de manipulación, por favor, perdone a aquel hombre o aquel ministerio, o aquellos ministerios que en alguna ocasión participamos de esta situación. Yo solo sé en mi corazón que cuando esto sucedió lo hice con todo mi amor y con toda mi voluntad, creyendo evidentemente que todo esto tenía un gran sentido. Pero cuando voy a un lugar, en un hospital, y oro por una persona, lo hago con tanto amor y creyendo en el poder de la palabra de mi Padre Eterno, que si es su voluntad, el Eterno los sanará. Pero más importante que los sane, mucho más que es la sanidad física, mucho más importante es que Él tenga salvación. Y cuando Él tiene salvación y recibe a Mashiach en su corazón, entonces el Eterno hará ese poderoso milagro de la salvación. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo en esta segunda jornada de semana. Estamos en el primer libro de Reyes, viendo la vida y la historia apasionante del profeta Elías. No sé si la semana nos dé para avanzar a todo lo que tenemos por hacer, pero yo les invito, vayan ustedes en casa y tomen los textos bíblicos, léanlos. Ya los leí, pastor, muchas veces los he leído. Yo los he leído también muchas veces, pero cada vez que lo leemos, nuevamente aprendemos algo más.
Mañana miraremos entonces, mis amados hermanos, bueno, no terminamos y creo que me queda un minuto, tal vez lo podamos hacer, con esta historia apasionante de Reyes y lo que pasó con el profeta Elías y los profetas de Baal. Y dijimos que leeríamos el texto de Lucas capítulo 14, verso 25. Vamos a hacerlo para cerrar la jornada y dejar este tema concluido. Libro de Lucas capítulo 4, verso 25 dice esta palabra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y cerremos con el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Maravilloso texto. Dice esta palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oraba, y cuando oraba fervientemente, Adonai lo escuchaba y le respaldaba, y oró, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así es que veremos mañana nuestro tercer episodio en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Shalom, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Torah al Instante. Gracias por sus apreciaciones. Por favor, no olvide dar un me gusta, inscribirse a nuestro canal y, por supuesto, compartan la enseñanza con todos aquellos amigos, hermanos, familiares, congregaciones, por todas partes, que estos medios de comunicación sean la manera como la palabra, la Kadosh Torah, se extienda al norte, al sur, al este y al oeste, por todos los rincones de la tierra. Israel, casa integral. Su hermano pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Saludo especial para todos. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.